Buenos días, les saluda Manuel Mundaca, abogado especialista en Derecho Administrativo y Gestión Pública, asesor de entidades como el Ministerio de Transportes, Indecopi, la Superintendencia Nacional de Saneamiento, entre otras. El día de hoy que vamos a conversar sobre la naturaleza de la fiscalización administrativa en el marco del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, al cual me referiré en adelante como la LPAG, ¿no? Hablar de fiscalización definitivamente es un tema bastante amplio, considerando que es una de las funciones de muchas de las entidades públicas, incluidas los gobiernos regionales, las municipalidades, los organismos reguladores, entre otras, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a ceñirnos a hablar la naturaleza jurídica de esta actividad administrativa. Para empezar, vamos a conocer un poco los antecedentes de esta actividad que se encuentra incorporada como régimen general en la LPAG a partir del 22 de diciembre del 2016. Ello no implica que a partir de esta fecha recién se le reconocía a las entidades esta actividad, pues la función de fiscalización administrativa se encuentra desarrollada por las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno desde mucho antes de su incorporación a la LPAG, ¿no? Tenemos como, por ejemplo, los organismos reguladores, que muchos de ellos su creación fue en la década de los 90 y desde dicha fecha ya hacían actividades de fiscalización, o las propias municipalidades. Pero fue a partir de su incorporación que se establecen ya las reglas comunes. ¿Y qué sucedía antes? Pues cada entidad, cada organismo tenía sus propias reglas para desarrollar las actividades de fiscalización a su cargo. Y eso ocasionaba pues que existiera una multiplicidad de normas, con distintos criterios, con distintos derechos, con distintas garantías, y eso confundía al administrado. No había hasta ese momento una normativa homogénea y general, lo que incrementaba el riesgo de abusos e ineficacias por parte de las entidades públicas respecto a su función fiscalizadora. A partir del 22 de diciembre del 2016, con la incorporación del decreto legislativo 1272 que modificó la LPAC, se establecieron ya reglas generales aplicables a todos los regímenes de inspección, fiscalización y supervisión a cargo de las entidades públicas. Con ello se buscó un equilibrio de poderes a nivel de fiscalización y establecer garantías mínimas y generales para los administrados, evitando así o reduciendo los riesgos de abusos e ineficacias. Para conocer un poco la realidad de ese momento, podemos tener como referencia la exposición de motivos del decreto legislativo 1272, en el que señalaba que en ese momento la realidad de la actividad de fiscalización no tenía un modelo de integración en la LPAG, pues las inspecciones se realizaban, las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno se llevaban a cabo en el marco de múltiples y distintas reglamentaciones de fiscalización, que cada una de estas entidades lo aprobaba, lo que significaba que existieran tantos reglamentos como materias y entidades a fiscalizar, ¿no? Eso daba como consecuencia un sistema complejo de una potestad administrativa que no tenía instrumentos comunes de expresión multisectorial y transversal, ¿no? En la exposición de motivos se señalaba que el problema que tenía el país respecto a esta materia era una alta dispersión y multiplicidad de reglamentaciones y criterios en fiscalización. Y esto se expresaba pues en enormes diferencias en el establecimiento de los límites del poder de fiscalización y de la aplicación de medidas administrativas de los distintos sectores del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, que seguían diferentes y propias normas, dando como resultado pues que se dieran diferencias también a nivel de los procedimientos sancionadores. Esta es la realidad que con la modificación de la LPAG a través del decreto legislativo 1272 se buscó cambiar y de esta forma establecer normas comunes para la actividad de fiscalización. Y es que hasta ese entonces surgía la duda. La función fiscalizadora de las entidades públicas
era un procedimiento administrativo, era parte del procedimiento administrativo sancionador, una instancia previa al procedimiento administrativo sancionador, era un procedimiento administrativo especial. Entonces, con su incorporación al régimen general del LPAC, nace una primera definición, y es que la función fiscalizadora se definió como una actividad del Estado. Y en el actual tubo de la LPAC, en el artículo 239, se recoge esta figura como actividad de fiscalización, que es definida como el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control e inspección. Estos 4 conceptos son importantísimos porque aunque los consideramos similares, muchas de las entidades previamente a la incorporación al régimen general del LPAC, no todas usaban el término fiscalización. Y vamos a ver que en algunos reglamentos hasta la fecha encontraremos términos como supervisión, función supervisora, su función de investigación previa, su función inspectora o de inspección, función de control, ¿no? Que era la terminología que usaban los reglamentos de las entidades previo al régimen común de la LPA. Entonces, ¿qué hace la LPA? Reúne todas estas definiciones y, como para que no haya más duda, los junta en un concepto general que es la fiscalización administrativa, y la define como el conjunto de actos, diligencias de investigación, supervisión, control e inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, pero no cualquier exigibilidad. Nuevamente, la realidad anterior a la LPAG era que cada una de las entidades definía qué fiscalizaba, según lo que ellos consideraban dentro de sus competencias. Con la modificación del LPA, se establece ya límites y les dices, tú puedes fiscalizar efectivamente el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y limitaciones siempre que éstas deriven de una norma legal, de una norma reglamentaria, de los contratos que puedas tener con el Estado o otra fuente jurídica, pero no solamente de criterios ambiguos o amplios, sino que tiene que estar en alguna de estas normas generales o estas obligaciones o estas fuentes de derecho, ¿no? Y el enfoque que se tiene que dar a nivel de la actividad de fiscalización es un enfoque de cumplimiento normativo, prevención del riesgo, gestión del riesgo o tutela de los bienes jurídicos protegidos. Y esto también es importante porque se tenía por parte de algunas entidades previo a la LPA el concepto de que la actividad de fiscalización era un paso previo a la potestad sancionadora, o que a través de la función de fiscalización se podía también imponer sanciones. Eso cambia y la LPAG delimita y dice que lo que tú buscas con fiscalizar es verificar el cumplimiento normativo de las normas que son competencia de tu entidad. Buscas prevenir el riesgo de este incumplimiento o gestionar los riesgos también que puedan derivar de este incumplimiento respecto a los administrados. No solamente es una potestad sancionadora como en el PAS, sino que lo que se busca es un rol preventivo. Se busca que con la función fiscalizadora que tienes atribuida, puedas prevenir la comisión de estos incumplimientos normativos. Pero además busca tutelar los bienes jurídicos protegidos. Y ahí podemos ir a los organismos reguladores como CITEL o CITRAN, la propia SUNAS, que regulan bienes jurídicos como los servicios de saneamiento, como los servicios de telecomunicaciones, como los servicios de transportes, ¿no? Y que realizan justamente las labores de fiscalización para garantizar el cumplimiento de la salvaguarda de estos bienes jurídicos, ¿no? Pero hay un límite muy importante que establece ya la LPAG, y es que solamente por ley o decreto legislativo
puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades públicas. Ya no podían las entidades públicas de mutuo propio atribuirse una competencia fiscalizadora, sino que esta competencia tenía que estar claramente atribuida, ya sea en su norma de creación o en las normas especiales que regulan sus procedimientos. Pero no cualquier norma. Tiene que ser necesariamente una norma con rango legal la que le reconozca y le atribuya la potestad fiscalizadora a las entidades públicas. En la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1272, se hace también una primera aproximación a la naturaleza de la función fiscalizadora del Estado, ¿no? Y señalan que en efecto la fiscalización es una de las potestades de la administración. Y acá nos detenemos un minuto porque vemos que nuevamente no se refiere a la actividad de fiscalización como un procedimiento o como un acto administrativo, sino como una potestad de la administración pública, ¿no? Y el ejercicio de la misma podrá realizarse en fiscalizaciones programadas o no programadas, en sede o en campo dentro de las instalaciones del fiscalizado, sea esta persona jurídica o persona natural, estando legitimado las entidades públicas a dictar medidas cautelares o correctivas con la finalidad de evitar un riesgo o restablecer la legalidad si un acto irregular se estuviera produciendo riesgo o daño a los bienes jurídicos protegidos, materia de las competencias de estas entidades públicas. Y estas medidas pueden ser tales como la clausura, el decomiso de bienes, revisar documentación, entre otros con alcances y límites definidos que con la LPAG pasan a ser ya de manera uniforme. Y acá hay otra diferencia respecto a la actividad de fiscalización con los procedimientos administrativos en general, que acá la actividad de fiscalización es principalmente en sede o el campo en las instalaciones del fiscalizado. Entonces, esto es un primer ejemplo que vamos a ver siempre en las noticias, por ejemplo, de las acciones de fiscalización que realiza el INDECOPI a nivel de protección del consumidor, la SUNEDU a nivel de las universidades, la SBS a nivel de las entidades financieras, ¿no? Las propias municipalidades, que es el más común que podemos ver en las noticias, ¿no? Entonces, la actividad de fiscalización es una actividad sobre todo de campo, donde efectivamente a nivel de esta actividad se pueden dictar medidas cautelares o correctivas, pero sin que ello constituya pues un acto administrativo propiamente dicho, sino que lo que se va a buscar es tutelar pues los bienes jurídicos protegidos por estas entidades públicas que ostentan esta función fiscalizadora, ¿no? Con la incorporación del régimen común de la actividad de fiscalización en la LPAG, se crea una regulación general y uniforme que contiene respecto a la fiscalización ya una finalidad, un objeto, un enfoque, los alcances, los límites, los derechos, las reglas básicas aplicables a las medidas correctivas y cautelares, así como las garantías tanto para el fiscalizado como para el fiscalizador. De tal manera que la LPAG llenó un vacío legal y brindó las reglas mínimas que permitían un ejercicio de esta potestad fiscalizadora, además de propender a reducir la alta dispersión tanto de las regulaciones como de los criterios aplicados para la actuación administrativa de fiscalización. A mayor abundamiento, el MINJUS tiene su guía práctica sobre la actividad administrativa de fiscalización. Y en esta guía práctica define las características generales y comunes a todo el ejercicio de esta función fiscalizadora por parte de las entidades públicas. Entonces empezamos diciendo que la función de fiscalización es una actividad material, porque es una actuación administrativa caracterizada por un conjunto de actos y diligencias en las modalidades de investigación, supervisión, control o inspección. 4 conceptos que vamos a ver, ya sea de manera conjunta o individual, en los reglamentos especiales de estas entidades que tienen competencia fiscalizadora, ¿no?
Y acá, en la guía sobre la actividad administrativa de fiscalización, el MINJUS nos hace una nueva precisión. No se refiere a la actividad de fiscalización como un procedimiento administrativo, sino que se refiere a ella como una actuación administrativa, en la cual no solo se emiten actos, sino que también se realizan diligencias. Y volvemos al punto inicial de que la fiscalización es una actividad preeminente de campo. Se realiza en la sede del administrado o donde estos realizan sus actividades, ¿no? Se establece también como objeto de la función fiscalizadora que verifica el cumplimiento de las regulaciones de tipo normativo, contractual u otro título habilitante a través de los cuales se imponen obligaciones, prohibiciones o limitaciones al administrado. Y acá debemos recalcar, no se trata de cualquier obligación, no se trata de cualquier prohibición, no se trata de cualquier limitación, sino que éstas tienen que derivar de regulaciones, ya sean del tipo normativo o contractual, o derivadas de un título habilitante que le impongan estas obligaciones o prohibiciones o limitaciones al administrado. La actividad de fiscalización no es discrecional de las entidades públicas, sino que tiene que tener una fuente respecto a el objeto que se va a verificar o que se va a fiscalizar. Y el enfoque debe realizarse desde un punto de vista de cumplimiento normativo, de prevención y gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Nuevamente, no es un enfoque punitivo, lo que es un enfoque sobre todo preventivo, orientativo. La fiscalización busca prevenir el incumplimiento normativo y tutelar los bienes jurídicos a cargo de las entidades públicas, pero no desde un enfoque punitivo, sino de un enfoque preventivo y orientador, de tal manera que los administrados puedan ejercer sus actividades sin el temor de una sanción, ¿no? Y la propia LEPAJ establece pues que incluso las entidades públicas pueden realizar actividades de fiscalización con finalidades meramente orientativas, ¿no? Un gran trabajo que podemos ver ahí es en la Comisión de Barreras Burocráticas que realizan capacitaciones y orientaciones a las municipalidades para las modificaciones de su tubo previos a los procedimientos que puedan iniciar, ¿no? Sobre el cumplimiento de las normas, ¿no? Podemos ver también entidades como la Superintendencia Nacional de Saneamiento, que también brinda orientación a las entidades prestadoras de servicio de saneamiento para el adecuado desarrollo de sus funciones. Hay un rol de la Dirección de Fiscalización de las entidades, ¿no? Y así un gran ejemplo de entidades que tienen competencias fiscalizadoras y que hacen pues una labor orientativa, ¿no? Otra de las características de la función de fiscalización es la legalidad. La función fiscalizadora tiene que ser expresa y tiene que derivar y ser reconocida en una norma con rango legal. No una norma reglamentaria, no una norma de menor rango. La propia LEPAJ señala que la función de fiscalización solo es reconocida y atribuida a través de una ley o un decreto legislativo. De tal manera que con ellos se limita a que las entidades puedan de mutuo propio atribuirse esta función. La función fiscalizadora, además, puede darse como una colaboración entre entidades. Puede firmarse convenios respecto a aquellas entidades que no tengan o que quieran justamente prevenir, ¿no? Y ahí ponía el caso de entidades que reciben orientaciones de otras entidades públicas, ¿no? Puede ser también de ejercicio privado. La LPAJ permite la tercerización de actividades distintas a la emisión de actos resolutivos y entre ellas se encuentran las actividades de fiscalización, ¿no? Entonces, es una actividad que puede ser tercerizada por parte de las entidades públicas, ¿no? Y lo más importante, los reglamentos y normas especiales de las entidades que tienen atribuidas la potestad de fiscalización tienen que respetar el régimen común establecido en la LPAJ. La LPAJ
ya establecen normas vigentes sobre la materia que deben ser interpretadas y ejecutadas de manera concordante con sus disposiciones, de tal manera que los reglamentos especiales no pueden ir en contra de las disposiciones generales de la LPAG. Y bueno, la exposición nos llevaba a una consulta. ¿Cuál es la naturaleza de la función administrativa? ¿Es un procedimiento administrativo? ¿Es un procedimiento sancionador? ¿Es un procedimiento especial? Esta consulta ha sido desarrollada también por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del MINJUS en el informe jurídico número 004-2021 y en este informe, entre otros, que es donde se analiza la función fiscalizadora, nos dan ideas importantes, ¿no? La primera es que la actividad administrativa de fiscalización no es un procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la realización de actividades destinadas a advertir el cumplimiento de la norma imperativa atribuible al administrado y no está encaminada a la emisión de un pronunciamiento o acto administrativo, ¿no? Entonces, tenemos que recalcar, la actividad de fiscalización es una norma que no está encaminada a la emisión de un acto administrativo, y esa es la principal diferencia con un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, hay leyes especiales de los organismos reguladores, por ejemplo, estas leyes que mencionaba el informe están referidas a las de OCITRAN, ¿no? Que se refieren a la actividad administrativa sancionadora, que en ese caso, hablando de un PAS distinto al nivel de la fiscalización, a ambos les resultan aplicables las disposiciones previstas en el EPAG, ¿no? A través, como segunda idea central en este informe, se señala que a través de la actividad administrativa de fiscalización se busca verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones o prohibiciones exigidas al administrado. Esta conclusión se refuerza también al analizar las formas de conclusión de dicha función, no constituyendo ninguna de ellas un acto administrativo. Esta parte es importantísima, porque ya el MINJUS nuevamente recalca, la actividad de fiscalización no concluye en un acto administrativo. La actividad de fiscalización tiene un fin distinto a un procedimiento administrativo. Como lo decíamos, orientativo, preventivo, pero de ninguna manera concluye en un acto administrativo, ¿no? Lo que se busca es dar recomendaciones de mejoras o correcciones, advertir de posibles incumplimientos, ¿no? Y en todo caso, si se advirtiera una situación irregular que no pudiera estar dentro del contexto preventivo o orientativo, la actividad de fiscalización va a recomendar recién el inicio de un PAS. De esta manera es que concluye, puede concluir con una recomendación del PAS, que ya las autoridades a cargo del PAS evaluarán el informe de fiscalización y determinará si habrá lugar o no a un PAS a través de las irregularidades advertidas. Pero, de ninguna manera, la función fiscalizadora es una función propia del PAS, ¿no? En este informe se cita además al doctor Pacori Cari, que señala que si bien la actividad administrativa de fiscalización se encuentra regulada al lado de los procedimientos administrativos, esta actividad no constituye un procedimiento administrativo especial. Esto se debe a que si bien al igual que el procedimiento administrativo implica un conjunto de actos y diligencias, no culmina con la emisión de un acto administrativo, sino que concluye con un acta de fiscalización que no es más que un acto de administración. ¿No? El doctor Pacori Cari, en la claridad que lo caracteriza, pues nuevamente nos dice, la actividad de fiscalización, más allá de que su régimen general esté regulado en la LPAG, no constituye un procedimiento administrativo, ni general ni especial, y mucho menos un PAS, ¿no? Si bien está conformado por actos, por diligencias de campo, donde se van a verificar y se le debe reconocer y dar derechos y garantías a los administrados, la principal diferencia con un procedimiento administrativo general, especial o con el propio PAS, es que no se emiten actos administrativos. La fiscalización concluye con un acta
acta donde se deja constancia de lo realizado, donde se pueden dar recomendaciones de carácter orientativo, de carácter preventivo, o incluso recomendar el inicio de un PAS. Pero ello no constituye un acto administrativo, sino un acto de administración por parte de la entidad que tiene a su cargo la función fiscalizadora. Ahora, otra de las preguntas es, tenemos claro que no es un procedimiento administrativo, que la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, no concluye con un acto administrativo, sino con un acta de fiscalización que es un un acto de administración, pero es parte entonces de la función administrativa del Estado. Esta pregunta también es respondida por el MINJUS en este informe 4/2021. Y ellos nos dicen que si bien la definición de función administrativa del Estado es compleja y genera no pocos debates doctrinarios, para el caso de la función administrativa bastará tener en cuenta la definición de función administrativa como el ejercicio del poder público con fines de concreción, lo que incluye, entre otros, la reglamentación de las leyes, la emisión de actos administrativos, actos de administración interna o incluso los hechos administrativos. Entonces, una función administrativa no se agota en el acto administrativo o en el procedimiento administrativo, sino que abarca todas las formas del ejercicio del poder público del Estado, ya sea la emisión de actos administrativos, actos de administración o hechos administrativos. En esa línea, la actividad de fiscalización sí se enmarca en el concepto de función administrativa, por lo que también le es aplicable la LPAG en el sentido de sus principios, por ejemplo, las garantías mínimas a los administrados, teniendo en cuenta que, como se ha señalado anteriormente, desde la entrada de la vigencia del Decreto Legislativo 1272, la LPAG es considerada como una norma común y por lo tanto es aplicable a todos los procedimientos administrativos que regulen condiciones más favorables a los administrados o ante su vacío o deficiencia de la norma procedimental, cuyos principios se aplican también a cualquier acto administrativo del Estado, ya sea actos de administración o hechos administrativos. Y en este informe se concluye, pues, que si bien la actividad de fiscalización no es un procedimiento administrativo, sí se enmarca en el concepto de función administrativa y por lo tanto también les resultan aplicables las disposiciones y principios generales establecidos en la LPAG, ¿no? Entonces, tenemos pues que la naturaleza jurídica de la actividad de fiscalización es de una función administrativa del Estado, que si bien no es un procedimiento administrativo como tal y no concluye con la emisión de un acto administrativo que reconozca o restrinja derechos, imponga obligaciones en sí, sí establece pues mecanismos preventivos, orientativos a través de su acta de fiscalización y puede incluso recomendar el inicio de un PAS a las autoridades competentes para que ahí sí se inicie el procedimiento administrativo sancionador correspondiente por parte de estos administrados, ¿no? La función fiscalizadora tiene como tal pues derechos, garantías, obligaciones a los administrados, que definitivamente son un tema como para conversar en una charla que por el tiempo dado pues no podríamos abordar por la magnitud de sus alcances, pero definitivamente queda claro que su naturaleza como función administrativa la enmarca dentro de los principios generales de la LPAG y tales como el de la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, y como tal debe también establecerse garantías mínimas para los administrados. Vamos a ver definitivamente que cada entidad que tiene competencia fiscalizadora tiene sus reglamentos especiales, pero estos reglamentos no pueden alejarse de las normas comunes previstas en la LPAG y deben respetar los derechos, obligaciones y garantías mínimas ahí establecidas, ¿no? Cualquier disposición en contrario a estas normas comunes puede ser materia de impugnación una vez pues iniciado el procedimiento administrativo sancionador, cuestionando las actividades de fiscalización, o incluso puede cuestionarse su legalidad
ya sea a través de una acción en la Comisión de Barreras Burocráticas, para que se pueda evaluar pues, la pertinencia de disposiciones reglamentarias que se alejen del carácter común de las disposiciones de la LPA. De esta manera yo concluyo mi exposición agradeciendo por la invitación a ICJ y dando mis datos para poder conversar de este y otros temas en materia de fiscalización administrativa o derecho administrativo general. Muchísimas gracias.